Ahora todo era nítido, que parecía no tratarse de una vil jugarreta de la caprichosa fortuna, ni siquiera de una mentira estructurada cuidadosamente que fue haciéndose más fuerte con el paso de los años. Para Dominique jamás había sido de ese modo. Los sucesos que acontecieron, aquella maldita serie de desgracias, solo se trataban de resultados al azar. ¿Destino? ¿Dios? ¿Suerte? No. Esas palabras tan supersticiosas y ridículas no encajaban, solo eran parte de una ilusoria explicación para todo ello. Sin embargo, finalmente estaba más que claro. Simplemente había sucedido como debía ser. Él era el hijo menor de su familia, producto de un matrimonio arreglado que, aunque pareciera de amor entre sus progenitores, no dio como resultado una relación disfuncional o catastrófica. A sus padres poco parecía importarles la idea de actuar como una pareja ejemplar, mientras que el dinero estuviera en medio de la relación. Aunque la idea en principio no fue bien recibida por aquel entonces par de esposos, con el paso de los años, los frutos de las ganancias no tardaron en hacer acto de presencia. Pronto, el tener que compartir el mismo techo dejó de presentar un problema, y su relación pasó de ser de dos infelices que apenas podían soportar la presencia del otro a una extraña forma de negocio e incluso amistad. No hacía falta que se comportaran como marido y mujer, de puertas hacia adentro. Esa relación de conveniencia trajo al mundo a sus dos hijos gemelos, de ojos azules intenso y de cabello negro, los cuales se convertían en la luz de sus ojos. Ella era la mayor. Decidieron llamarla Dasha, que significa regalo de Dios. Al menor lo llamaron Dominic, que significa de Dios. Su madre solía decir que los significados eran algo muy importante, pues era un reflejo de las personas y de lo que éstas llegarían a ser en el futuro, no muy lejano. Incluso podrían facilitar la relación con el Dios Salvador, el cual, en su infinita misericordia, tendría piedad en el último momento de su vida. Pero eso solo se quedaba en una bobada. ¿Cuál Dios? Si cada cultura, a lo largo y a lo ancho del mundo, ha hecho su propio concepto de ser supremo y lo ha venerado a su modo. Eso poco le importaba. El significado solo era una supersticiosa creencia, poco fundamentada, en lo que se puede llegar a considerar real. Solo era un nombre y un significado. Su infancia había sido aparentemente maravillosa. Había desarrollado una relación bastante particular con su hermana, la cual se podría considerar de algún modo típica de los gemelos. Algunos podrían decir que se complementaban, pues realizaban la mayoría de las cosas juntos, casi todo el tiempo, y eran raras las ocasiones en las que llegaban a separarse. Incluso podría haberse tachado como una dependencia mutua, pero esto se quedaba en ser solo una apariencia, pues bien sabían valerse de su propia cuenta. Tenían la facilidad de afrontar las situaciones, estuvieran o no su hermano presente. Ambos nos vamos a ayudar en lo que sea, ¿verdad?, le había dicho ella una vez. Sí, por ello somos hermanos, contestó con absoluta seguridad en sus palabras. Júralo, se apresuró a decir en un tono casi desesperado, como si ella hubiese predicho lo que pasaría en el futuro. Lo juro, pero esto no se había quedado en una promesa de niños.
El inicio de los problemas ocurrió un par de años más adelante, cuando tenían 14 años. Sus padres, por cuestión de negocios, habían realizado un viaje para atender cientos asuntos de estricta importancia. Como era de costumbre y debido a que su trabajo se les facilitaba, podrían llevar a sus hijos consigo. Confiaban más en la idea de tenerlos a su lado de tal modo que sus pequeños estuvieran seguros de cualquier peligro potencial, y si no tendrían que dejarlos solos en casa a cargo de algún familiar. Sin embargo, por aquellas épocas, Dasha se encontraba bastante enferma, al punto de no encontrarse en condiciones de tomar un vuelo. Como se trataba de una cuestión urgente, alguno de los dos tendría que ir, les gustara o no. Jersey, padre de los gemelos, decidió quedarse en Moscú a cuidar a su adorada pequeña, mientras Natasha, su esposa, tomaba el vuelo junto a Dominic. Lo que sucedería a continuación, ni siquiera ellos pudieron predecirlo. Todo había pasado tan rápido que para Dominic parecía ser un sueño, uno del que deseaba con todo su ser despertar. ¿Cómo era posible que eso le pasara a él? Solo había visto noticias al respecto en televisión y en internet. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que todos estaban expuestos a ser víctimas al azar, y aún más, eso le resultaba imposible asimilar que se encontraba vivo. Se preguntaba cuántos pies de altura estaba el avión, y en el momento que se desplomó, fue ese instante que aquellos pasajeros y la tripulación se percataron de la caída a una muerte segura. Pasaron unos segundos en el que solo se escuchaban las alarmas, acompañadas de las centellantes luces que salían del monitor. Después, el desgarrador grito de la mujer hizo que reaccionara a todo el mundo. Ahora, ese lugar se había convertido en un caos absoluto, en donde los gritos, el llanto y los rezos no le permitían pensar con claridad. Pero él no había reaccionado, simplemente se había quedado en shock. El avión continuó en su caída a estrellarse en un campo abierto. La aeronave había quedado casi destruida por completo, al igual que el cuerpo de la mitad de los pasajeros que la tripulaban. Realmente no recordaba mucho. Todo estaba demasiado borroso y confuso. Apenas tenía un par de recuerdos vagos de los momentos inmediatos a la caída, la mitad del cuerpo atrapado entre los escombros y la sensación de la sangre resbalándole por el costado izquierdo de la cabeza. Pero no había sido dolor, pues estaba demasiado ensimismado como para pensar en ello. Después de intentar hacer un movimiento brusco y absolutamente inútiles, perdió el conocimiento. Y cuando despertó, ya había pasado casi una semana desde el accidente. Tuvo mucha suerte. Eso era lo que repetían los médicos. Quizás el cadáver de su madre, que se encontraba en el asiento de al lado, había amortiguado el impacto, y aunque no había resultado del todo ileso, puesto que eso no evitó la ruptura de varios huesos, nada había pasado a mayor complicación. Los siguientes meses los pasó en el hospital. Dasha había permanecido junto a él la mayoría del tiempo y se negaba rotundamente a separarse del lado de su hermano. De alguna forma se sentía súbitamente culpable de que ellos fueran solos en aquel vuelo, pero esto carecía de sentido para su hermano. ¿Acaso ella había podido evitar la falla del avión? No. Sin duda, se estaba atribuyendo más la importancia de la que realmente merecía. Finalmente, su cuerpo se recuperó con el tiempo y el reposo. Sin embargo, él nunca volvió a intentar subirse a otro avión. El solo hecho de estar cerca en el aeropuerto o escuchar un avión pasar le traía pánico. Las secuelas psicológicas de aquel accidente eran lo que realmente dejó una marca,
más que las cicatrices de la piel, pues estas con el tiempo podrían llegar a desvanecerse, y aunque se le ofreció ayuda para su recuperación, él lo rechazó. Ya había pasado 4 años desde aquel incidente. Las cosas se encontraban en calma relativa. Durante la primavera de aquel año, su padre viajaba solo hasta San Petersburgo y ellos habían quedado solos. Ya eran relativamente adultos y podían valerse por sí mismos. Durante una de las noches, habían decidido salir a divertirse juntos, como cualquier par de adolescentes, en algunos bares de la ciudad. De alguna forma, habían logrado arreglársela con uno de los vigilantes que aguardaba fuera de la entrada de la discoteca para poder entrar. Habían pasado la noche bebiendo y divirtiéndose con algunos amigos hasta alrededor de las 3 de la madrugada, cuando finalmente Dominic le insistió a su hermana regresar a casa. Asimismo, le pidió que condujera en su lugar, pues aparentemente se encontraba más sobria, aunque Dasha se negó en un inicio, sugiriendo tomar un taxi u otro tipo de ayuda. Dominic le aseguró que no sucedería nada y no tardó en convencerla. Esas palabras no fueron suficientes para evitar que se llevara por delante a aquella mujer. Todo sucedió en cuestión de segundos. El auto frenó en seco y la joven rubia voló varios metros por delante hasta estamparse en el pavimento. Eso fue más que suficiente para traerla de vuelta a la realidad. Estaba totalmente atónita, sin razonar en lo que posiblemente sucedería más adelante. Bajó del auto y caminó hasta la mujer, la cual parecía desangrarse en el pavimento. Antes de que pudiera inclinarse para asegurarse de que siguiera con vida, un fuerte jalón de su hombro la hizo retroceder. Su hermano, sin mediar palabra, la llevó de vuelta al auto, sentándola con un movimiento brusco en el asiento del copiloto y cerrando la puerta con un duro golpe. Incrédula, vio cómo éste caminaba al asiento del conductor y una vez, con el cinturón puesto, introdujo los cambios en la caja para acto seguido dar marcha al auto, escapando de la escena. Recordaba vagamente haberle gritado que parase, que regresara, que tenía que ayudarla, pero al percatarse de que éste la ignoraba por completo, se limitó a cubrirse el rostro sollozando mientras rogaba porque nadie hubiese podido ver el accidente. Después de llegar a casa, Dasha había llorado a lágrima viva el rechazo de su hermano, pero este parecía estar totalmente desinteresado en el asunto. ¿Acaso no era consciente de lo que habían hecho? Habían asesinado a una chica. Le aterraba las consecuencias de sus actos. Era cuestión de tiempo para que alguien se percatara del accidente y la policía no tardaría en dar con ellos. Aunque, para su fortuna, el auto no parecía tener rasguño alguno que diera evidencia de lo que había sucedido. La idea de ser delatada por algún testigo le resultaba abrumante. Al día siguiente, ella se limitó a quedarse estática frente a la entrada, aguardando escuchar la llegada de la policía o de cualquier otro que la señalara por lo que había pasado. Pero no pasó absolutamente nada. En los noticieros apareció un boletín informando un referente al tema. Nadie había visto nada. Un auto fantasma. Fue lo que se limitaron a decir. Había asuntos más importantes hacia los cuales dirigir la atención. Los atropellos eran algo sumamente común en lo cual no se desperdiciaría más tiempo del necesario. Para Dominic eso fue más que suficiente, pero ella seguía sumida en su caos mental. La frialdad de su hermano frente al asunto le aterraba de cierto modo. Él continuaba con sus actividades diarias, incluso invitó a varios amigos a la casa con ningún motivo aparente. Aunque en un inicio Dasha intentó confrontarlo, él se libró fácilmente de sus reproches. Todo debe seguir normal,
Si muestras culpa, ellos sospecharán de ti, le dijo a su hermana con un tono indiferente antes de que llegaran las visitas. No les des motivos para culparte. ¿Piensas castigarte eternamente por ello? ¿Acaso quieres ir a la policía y confesar? Ella se limitó a sentir y forzar una sonrisa confiando en que su hermano tenía razón al respecto. Eso es, con el tiempo lo vas a olvidar. Solo fue un estúpido accidente. No entiendo cómo puedes tener cargo de conciencia por ello, agregó en un tono burlesco, mientras sus amigos hablaban y se reían como en cualquier otra reunión que antes hubiesen tenido. Ella se mantuvo en calma y sonriente, intentando alejar sus pensamientos de aquella catástrofe que venía acosándola. Una vez se aburrieron, hubo varias sugerencias, entre las cuales se encontraba visitar un bar. Por unos instantes permaneció totalmente muda y petrificada. Ahora la idea de embriagarse le causaba escalofríos. Finalmente, gracias a la intervención de Dominique, decidieron salir a ver una película. Más tarde, acudir a un restaurante popular en la zona. Cuando su padre había regresado a casa, ellos fingieron que nada había sucedido. Pero las mentiras, tarde o temprano, salen a la luz del día, y Dasha no pudo evitar que la culpa se la comiera viva. Finalmente, mientras hablaba dormida, le había confesado sin querer a su padre que ella era la responsable de un accidente. El hombre, desesperado, la había tomado por el cabello y arrastrando por parte del piso, gritándole que era un idiota. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? ¿Acaso sabes lo que puede suceder? No te he criado para esto. Tendré que darte una lección. Esos gritos habían alterado a Dominique. No estaba dispuesto a que su padre entregara a su hermana. La ansiedad se apoderó de él y fue inmediatamente al rescate de su hermana, arremetiendo contra su padre en diferentes oportunidades. Pero este no era idiota. Sabía perfectamente cómo defenderse, luchando con uñas y dientes para quitarse a su hijo de encima. Sin embargo, la edad era algo que le jugaba en contra, pues no pudo evitar que Dominique le golpeara la cabeza en 2 oportunidades con un adorno que se encontraba en la pared y finalmente lo aventara por las escaleras. La caída y las contusiones fueron más que suficientes para matar al hombre, que había quedado tendido en el último escalón. Dasha no estaba dispuesta a ir a la cárcel, y mucho menos que llevaran a su hermano, pero este no se tardó en idear un plan para burlar la situación. Para cuando la policía llegó a la casa, alertados por la llamada de Dasha, no había señal alguna de su hermano gemelo. Su testimonio había sido sólido y concordaba con las evidencias recuperadas. Él fue el responsable del accidente del tránsito, pues había conducido ebrio. Cuando ella se dio por enterada de la situación, Dominique había intentado asesinarla en un intento de callar la verdad. Su padre se puso en medio intentando evitar que la lastimara, pero la furia de Dominique lo había hecho arremeter en contra, terminando por asesinarlo. Y finalmente se había dado a la fuga. El pelinegro se encontraba sentado en una de las bancas del parque, demasiado ensimismado como para prestarle atención a lo que ocurría a su alrededor. Su apariencia había cambiado bastante desde su ida. Sin duda, ya no era el mismo. Al menos, no era lo que su físico correspondía. Ahora llevaba el cabello largo y el rostro maquillado. Cualquiera que lo hubiese visto, de seguro creería que era Dasha. Sus facciones femeninas le asentaban de maravilla, dándole un aspecto totalmente idéntico a su hermana.
Algún transeúnte que llegara a verlo pensaría que estaba ebrio o drogado, pues con el clima del invierno nadie en su sano juicio se quedaría estático en medio de la nevada, pero no había ni un alma a la vista, y esa era la ventaja del invierno. Con sus vientos helados y su blanca nieve resultaba ser la cortina perfecta para encubrir cualquier mentira. Le dio una última calada al cigarrillo antes de arrojarlo a un lado para luego ponerle el zapato encima, apagándolo de inmediato. Se llevó las manos dentro del abrigo y buscó con ansias casi desesperadas otro paquete. En el piso se amontonaban varias colillas pertenecientes a las que ya había fumado con anterioridad. La claridad era exagerada y aún así eso no parecía importarle, en lo absoluto. Encendió otro y se dispuso a fumarlo en silencio. Poco importaba que hubiese pasado 5 años desde el incidente. Muchos dicen que los traumas no se superan y los accidentes llegan a ser igual de graves para el individuo como cualquier hecho que llevara a estar en las puertas de la muerte. Justo como le prometió a Dasha, se había mantenido continuamente en contacto. Mientras la situación se calmaba, sentía que la cabeza le estallaba como consecuencia del estrés, y la nicotina era lo único que lo relajaba. Sabía que si intentaba con fármacos acabaría por volverse adicto a estos, así como había sucedido con el cigarro. Pero no importaba todo lo que decían los demás. ¿Qué más daba que a la larga el tabaco terminaría por pudrirle el cuerpo desde dentro? Después de todo, de algo tendría que morirse. Al cabo de un rato, una figura femenina se hizo presente en el lugar. Él se incorporó y ella le saltó a los brazos con emoción. «Han pasado mucho desde que nos vimos por última vez», dijo ella mientras se aferraba a su cuello. «Te dije que era necesario. Estamos siendo imprudentes al vernos aquí», le contestó él mientras correspondía al abrazo. «Me he asegurado de que nadie me siguiera. Ya todo va a poder volver a la normalidad», le aseguró ella con su dulce tono ingenuo. «Sí, volverá a ser normal», repitió él con un tono irreconocible. Se veía como el reflejo exacto de su hermana. Ahora viviría como la misma persona. Si bien Dominic había desaparecido del foco del mundo, su hermana se había encargado de hacerse una vida a base del desafortunado incidente de su padre, heredando no solo el negocio familiar, el auto, la casa, entre otras cosas, junto a la jugosa suma de dinero que le daba el seguro de vida de su padre. Eran algunas de las cosas que usaba para ayudar a su hermano, con el cual apenas había tenido contacto. Aunque aquella situación no le hacía del todo feliz, se conformaba con saber que su hermano se encontraba a salvo, y aún más le sorprendía que éste se las hubiese ingeniado para hacer que todo funcionara. Durante los meses siguieron intercambiándose a diario. Nadie parecía notar la diferencia entre ella y su hermano, lo cual era una ventaja, pues sería un desastre total si alguien llegara a percatarse de su pequeña treta. Dasha se encontraba más que contenta de que él volviera a su lado. Sin embargo, no podía evitar notar que él había cambiado más que su físico. Llegaba a tener comportamientos que a ella le resultaban completamente irreconocibles. Incluso le llegaba a provocar una extraña sensación de pánico. ¿Realmente conocía por completo a su gemelo? Quizás en todos estos años solo había visto una pequeña parte de Dominic, que inconscientemente le convencía de depositar su absoluta confianza en él. De vez en cuando, Dominic salía a altas horas de la noche y llegaba hasta el otro día con una actitud totalmente fría e indiferente.
Incluso le había suplicado que se mudara de domicilio, pues temía que alguien pudiera descubrirlos. Ella no tuvo más opción que comprar una casa bastante amplia a las afueras de la ciudad, y junto a ella varias hectáreas de tierra que la resguardaran y mantuvieran alejadas a las personas. Un año es capaz de hacer desastres y repararlos en un parpadeo. Nunca se llegaba a conocer de todas las personas con las que se convive, ni siquiera aquellos que son de la propia sangre. Dasha no pudo prever lo que su hermano se había traído entre manos todo este tiempo. ¿Qué has estado haciendo?, le confrontó ella una noche cuando él arribó con el auto a la casa. Nada importante, solo negocios, le aseguró él con una sonrisa entre los labios. Pero ella ya no le creía una palabra. Se acercó al auto y lo apartó a él, dispuesta a abrir el maletero. Pero Dominic no estaba dispuesto a que su querida hermana acabara por arruinar su plan en tan poco tiempo. Y una vez que ella estuvo de espaldas a él, le atacó por detrás con un taser, dejándola en shock al instante. Ella, aún semiconsciente, no se podía creer lo que veía y rogaba que todo se tratase de un sueño. Pero cuando éste la comenzó a ahorcar con su propia bufanda, mientras le gritaba cosas que ella no pudo entender, se dio cuenta que había sido manipulada todo el tiempo. Todo marchaba de acuerdo al plan. Había sido absolutamente fácil convencer al hombre de la morgue con una jugosa suma de dinero y un pequeño favor sexual. También burlar a lo de la funeraria y que las cosas siguieran con absoluta normalidad durante los preparativos del velorio. Casi nadie lloraba, pero el luto de sus rostros era más que evidente. Los comentarios de condolencia flotaban entre la amarga atmósfera. Él se lo buscó, pero nadie se imaginaba que era un mal chico. Pobre de su hermana, tenía toda la vida por delante. Aún así, todo resultaba más como palabras de cajón que lamentos verdaderos. Poco a poco, el ataúd de madera fue descendiendo hacia el hueco en donde se pudriría junto con su ocupante, y en cuestión de minutos fue sepultado bajo una gruesa capa de tierra. Las personas desfilaban una y otra vez para dejar ramos de flores moribundas cerca de la lápida. Dominic Jacob se leía en letras claras sobre esta. Luego hubo más palabras de condolencia, hasta que finalmente las personas comenzaron a dispersarse, para finalmente marcharse del lugar. Un hombre de cabello rubio permanecía parado frente a la tumba, junto a una peli negra. Le acariciaba el cabello e intentaba consolarla por la pérdida de su querido hermano. ¿Podrías esperar en el auto? Quiero estar un minuto a solas con él, dijo en voz baja. Está bien, Dasha, pero por favor no te tardes mucho. Dicho esto, el hombre se marchó, dejándolas solas. Ella se retiró las lágrimas de los ojos, como si éstas le dieran asco. Su mirada triste rápidamente se esfumó, como si de quitarse una máscara se tratara. Observó con desdén a la tumba, unos instantes antes de caer de rodillas, con las manos cubriéndose la boca, intentando ahogar una risa maliciosa. Fue tu culpa, le recriminó con tono amargo. Pero no te preocupes, Dasha, yo no me ocuparé de tu vida.
Debo volver a desaparecer del mapa. Pero gracias por tomar mi lugar, hermanita.